Pues nada, antes que nada, estamos con Xavier Rius. Te agradecemos mucho que saques tu tiempo para poder hablar con nosotros y especialmente para tratar un tema que se ha hablado mucho, pero en el que queremos profundizar, en el que queremos conocer un poco más. Gracias. Y nada, te lanzaría ya la primera pregunta, que es una duda acerca del título, El retorno de los ultras que nunca se fueron. ¿Por qué este título? A ver, porque de alguna manera Vox para mí cierra el círculo. Yo hace años escribo sobre ultraderecha, he hecho varios libros y con Vox pues un poco concluye que este último año, 2 años, eliminan todas las herramientas, caminos de participación de los militantes y se convierte en un partido totalmente piramidal, que ya lo era antes, o sea, un partido autoritario, sin posibilidades de corrientes internas, de discrepancia, y que está dirigido por una serie de personas. Algunos estaban en el PP como Santiago Abascal, pero otros eran ultras que habían estado en la deriva de partidos ultraderechistas peleados entre ellos, o tras haber pasado por la Falange habían estado en el PP. Y entonces, de alguna manera, para mí hay un hecho relevante, que es que hace 1 año y medio el control de Vox queda en manos del llamado Comité de Acción Política, CAP, que es que no se sabe quién lo forma, sí que se sabe, que actúa en nombre del Comité Ejecutivo y esas personas lo deciden todo. Hasta que hay el tema de Olona y se aparta Ortega Smith, aunque los estatutos dicen que son 6 personas, eran 5, que eran Santiago Abascal, que viene del PP, y ciertamente no ha estado en la ultraderecha clásica, Jorge Buxadé, que sí que ha estado en la Falange y en la ultraderecha, y edita un libro que se llama Soberanía, que lo tengo por aquí, que luego lo podemos comentar, en el que de alguna manera defiende los principios de la Falange. Y vemos que una parte de los ideales de la Falange están asumidos claramente por Vox. Otro es Javier Ortega Smith, de quien consigo hace 1 año todas las revistas de la Falange con los artículos que habla de la República Nacional Sindicalista, criticando que la Falange se había vendido, o sea, un falangista de pura cepa, hablando de la República Nacional Sindicalista y las cooperativas y de un movimiento anticapitalista y republicano y laico. Luego está Kiko Méndez Monasterio, que es una persona que no se le nombra en ningún sitio, pero es miembro del Comité de Acción Política como responsable de comunicación. Kiko Méndez Monasterio, al margen de que sea hermano de Lourdes Méndez Monasterio, la exdiputada del PP, que deja al PP peleada con Rajoy por el tema del aborto, que ahora es diputada de Vox, ¿no? Kiko Méndez Monasterio fue en 2 ocasiones, fue dirigente de Alianza por la Unidad Nacional de Inestrillas, que cuando Inestrillas desaparece por el tema de drogas y se marcha, el partido pasa a llamarse Alianza Nacional, un partido neonazi, y Kiko Méndez Monasterio en el 96 y en el 99 es candidato por Madrid número 4 y número 3 en las europeas en el 99 por Alianza por la Unidad Nacional, un partido ultra y que deriva hacia neonazi. Y luego, o sea, un ultra de pura cepa. Y Kiko Méndez Monasterio, veremos que él fue quien hizo las negociaciones para el gobierno de Castilla y León, porque como diremos que el poder está todo en Madrid, que no hay poder autonómico, lo decidió él cuando él no es nada, es miembro sin nombre del Comité de Acción Política porque no tiene ningún cargo más, y él también, si recordamos la primera foto, la foto que colgó Sánchez Dragó hace unos días donde dice, ahora que ya se ha presentado la moción, hago pública la foto de la primera reunión, y vemos ahí 6 personas, 5 en casa de Tamames, y por Vox están Abascal y Kiko Méndez Monasterio, esta persona que estaba en Alianza por la Unidad Nacional. O sea, que personas de ideología, muchos ultra, que habían estado alguna temporada en el PP, como Buxadé, o no lo habían estado, junto con Abascal, que aunque no proviene de la ultraderecha clásica, pues toman, o sea, están dirigiendo Vox con mano militari, por eso pasó lo de Macarena Olona, que hablaremos seguramente, y toman el poder y se convierten en la tercera fuerza política. Está dirigida por estas personas que son ultras de pura cepa, que estaban o en el PP o en la ultraderecha o dormidos en casa.
Ujú. En este sentido hablabas, por ejemplo, de Ortega Smith, al que a lo largo del libro comprobamos cómo su ideología era realmente radical. De hecho, tal y como señalas, llega a acusar a miembros de Falange de desviarse de sus postulados más ultras. No sé si a día de hoy podemos encuadrar a Vox dentro de esa ideología ultra, si se ha derivado con su entrada en el gobierno, o cómo podemos definir exactamente el perfil ideológico de Vox. Vale, Vox a nivel ideológico tiene las 100 medidas de Vox, que es lo que se redacta hace 4 años casi, y que en su redactado la música, el registro, pero recuerda mucho el programa de la Falange de 1934, que decía, por ejemplo, Vox dice que hay que derogar el Estado autonómico tal, y la Falange en sus 27 puntos del 34, pues dice que hay que derogar la Constitución republicana porque promueve la división de España y que el separatismo es una conspiración repulsiva, es un crimen que no perdonaremos. Esto lo dice la Falange. Cuando ves que Vox dice derogar los partidos, entidades y asociaciones independentistas en las 100 medidas de Vox, dice lo mismo con palabras muy similares, ¿no? Y luego hay otra cosa muy curiosa, que es que los 27 puntos de la Falange del 34, pues decía el punto 6, todos los españoles participarán a través de su función familiar, municipal y sindical. Nadie participará a través de los partidos políticos. Se abolirá el sistema de partidos políticos. Y Vox, por ejemplo, yo recuerdo cuando Vox hizo el primer acto mayoritario, el que hace días después de la moción de censura en que Pedro Sánchez llega a la Moncloa, ese acto que estaba programado, Jorge Buxadé hace ahí su discurso, que es en Barcelona, y empieza a decir que el Estado autonómico y de partidos ha arrebatado al hombre español de las instituciones que le echarán propias: sindicato, familia, municipio, corporación. Los que somos mayorcitos, pues nos acordamos que nuestros padres, el padre, el cabeza de familia, tenía que votar en la época de Franco a un procurador en Cortes del tercio familiar. Yo recuerdo las octavillas de Bota Samaranch, el que luego fue eso, o Bota, que mi padre tenía el del Samaranch y Tarragona, los dos procuradores que tenía que votar por Barcelona uno a otro, ¿vale? Luego habían los del tercio sindical, que eran del sindicato vertical, de corporaciones profesionales y del ámbito municipal, que eran. Y cuando dice Buxadé eso, pues parece que está ignorando eso. Luego Buxadé hace este libro hace 1 año y medio, Soberanía, no lo estoy defendiendo, que aquí sí que hay un corpus ideológico que Abascal jamás lo ha tenido, porque Abascal solo dice, si digo no a la inmigración me llaman racista, si digo no tal me llaman facha, si digo tal me llaman... Abascal de aquí no sale. Y él elabora muy bien, dice lo mismo, que el Estado autonómico y de partidos ha arrebatado al ciudadano español, ha creado un español desarraigado, sin religión, sin valores, porque si cae la religión, cae la patria, todo es igual, y le ha arrebatado de las instituciones que les eran propias, como son el sindicato, la familia, el municipio, la corporación. No se atreve a decir que hemos de ir a las cortes franquistas, pero en el fondo dice lo mismo, rechaza el sistema de partidos porque nos parte y enfrenta a los hermanos, que es lo que decía la Falange. Por eso ya tiene, para mí Vox es un partido de ultraderecha, cuando ves cómo funcionan, que quiere una sociedad ultra, ha eliminado las primarias para elegir comités ejecutivos provinciales, ha eliminado la última, la última fue la de los ejecutivas provinciales, que se suprimió en la asamblea telemática del 1 de abril. Y lo anteriormente suprimió también las primarias para hacer candidatos, con lo cual todo lo decide este núcleo y además, como no reconoce el Estado autonómico, no hay el Comité Ejecutivo Regional de Vox de Andalucía o de Cataluña, con lo cual los diputados autonómicos no pintan nada. Lo decide el Comité de Acción Política, que son estas 5 personas. Ahora en lugar de Ortega Smith está Ignacio Garriga, en este grupo de 5, que dicen que puede votar o no los diputados de ese Parlamento autonómico, y no tiene varones territoriales y se ha convertido en un partido totalmente piramidal, y que encima nadie ha elegido a Abascal. No sé si lo tienes claro esto.
En este sentido, podemos hablar de que realmente no existe democracia interna dentro. No, porque fíjate, cuando en el PP dimite Casado como dimitió hace un año y se propone a Feijóo, Feijóo era candidato único, fue a la asamblea que fue un congreso de compromisarios, no sé, a ver, y tuvo el 99,6% de los votos. O sea, Feijóo fue candidato único, pero se le votó. Y solo tuvo un 0,4% de no o de nulos o de abstenciones. En cambio, Abascal, como Vox funciona con un sistema de avales, los militantes no tienen la lista de militantes para recoger avales que hay que hacer telemáticamente, resulta imposible presentar candidaturas alternativas que consigan pocos días el 10% de los avales, es lista única y los estatutos dicen de que si hay una lista única, la lista única que era del Comité Ejecutivo Nacional, con Abascal de presidente, esa lista quedaba proclamada. O sea, nadie ha votado, o sea, en la asamblea que fue cuando el COVID, hace 3 años, esa que Ortega Smith llegó resfriado, que estaba tosiendo, que tenía el COVID presuntamente, pues en esa asamblea es cuando se nombran la nueva ejecutiva, que Jorge Buixade pasa a ser vicepresidente primero y responsable de acción política, y Abascal presidenta, y nadie la votó, se proclamó, con lo cual ya tienen una estructura totalmente piramidal, que ya no es un partido marginal de extrema derecha, sino que es la tercera fuerza en el Congreso de los Diputados y que puede tener la llave de aquí a unos meses para si Feijóo gobierna o no gobierna o lo que sea. En este sentido también vemos cómo existen diferencias a la hora de encarar el futuro ideológico que tendría Vox o diferentes líneas políticas. Por ejemplo, vemos que Espinosa, Los Monteros o Buixade pueden incluso representar, digamos, a 2 familias políticas diferentes en los que existe una añoranza más ultra por el fascismo tradicional español y una corriente un poquito más, digamos, neoconservadora o que mira más a un régimen liberal. No sé, en este sentido, esas disputas, viendo que no existe una democracia interna, ¿cómo llegan a resolverse? A ver, hablando con diputados de Vox, te dicen que ciertamente Vox puede ser contradictorio, porque hay momentos que Vox, cuando el gobierno o en los parlamentos autonómicos habla de ayudas sociales, de renta básica universal, hay sectores de Vox que están a favor, por aquello del franquismo, del falangismo, ¿no? Que hizo la seguridad social, la vivienda pública, la paga extra del 18 de julio, que era la paga de verano, ¡pum! Y otros, los más ultraliberales, thatcherianos, trumpistas o Tea Party, como Espinosa de los Monteros, que están en contra de las paguitas porque crea holgazanes. Y Vox, a mí me decían que en sus votaciones hay veces que ha votado a favor de las paguitas o de las ayudas que se han hecho en estos últimos 3 años y que en otros momentos se ha opuesto porque esto es a crear holgazanes. Y sí, hay estas 2 almas. Una es la más falangista, que tomaríamos, si hablamos, a ver, no estoy diciendo que sea un partido nacionalsocialista, Vox, pero si nos paremos en los partidos del llamado socialismo nacional o nacionalsocialismo, había hasta el tema proteccionismo de la banca pública, bum, 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 ¿no? Pues hay sectores más partidarios de este proteccionismo y no. Curiosamente, en las 100 medidas de Vox, es decir, ese panfleto de 100 puntos que elaboró pronto, hará 4 años, pues cuando hablan en el mismo punto que dicen de modificar la ley para combatir las ocupaciones de pisos, ahí ponen una propuesta, digamos, del sector más falangista o más anticapitalista de la extrema derecha. Y dicen promover leyes antiusura, o sea, antijudíos, que los judíos son avaros, ¿no? Y aquí se les dirán, ¿por qué han puesto esto? Porque querían poner algo contra la banca. Tiene esta contradicción de Vox que dicen contra los lobbies, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, los lobbies económicos de Hollywood, tal. Te dicen esto y ya lo manifiestan con leyes antiusura, aunque luego económicamente se está haciendo habitualmente lo que dice Iván Espinosa de los Monteros, que como persona que ha vivido en el Reino Unido y en Estados Unidos, bueno, legítimamente sus ideas son ultraliberales, de mínimo de impuestos y mínimo de servicios y ayudas, porque los servicios las ayudas crean holgazanes y los impuestos frenan que las empresas puedan crecer
crecer. Y Vox está entre las dos opciones. Si algún día llegan a apoyar un gobierno de verdad, esperemos que no, será cuando veremos qué papel hacen en el Congreso de los Diputados cuando ese voto sea decisivo. La bipolaridad en este sentido tiene que ser absoluta a la hora de encarar las políticas dentro de este pseudo sindicato llamado Solidaridad. Me imagino que ahí esa disputa tiene que ser casi cainita entre Sí, ellos. pero Solidaridad es también un montaje. O sea, Vox rechaza los sindicatos. O sea, que sí, a ver, yo soy un mayorcito, pero se decía en mí cuando yo era joven que Comisiones Obreras era la correa de transmisión del Partido Comunista o de Izquierda Unida y que UGT era la correa de transmisión del Partido Socialista. Ha llovido mucho desde entonces, no ha llovido mucho, pero ni Comisiones ni UGT ahora son la correa de transmisión, no sé si sería de Podemos, de Izquierda Unida, de Alberto Garzón, de Yolanda Díaz o de qué sector de Podemos. No lo es, ¿no? Pero en cambio, Solidaridad está dirigida, presidida como presidente único por un diputado andaluz que cobra del Parlamento andaluz, diputado autonómico, que está en Madrid y con el dinero de ese sueldo de diputado autonómico dirige como líder único y también, como digo, igual que los estatutos de Vox, los del Sindicato de Solidaridad, quien decide todo, si se hace una sección sindical, quién se hace las listas, quién se presenta, lo decide todo desde, digamos, desde la dirección que está en Madrid, porque tampoco hay ¿cómo lo llamaríamos? El comité ejecutivo o el comité regional de solidaridad en Andalucía, en Canarias, así lo deciden todos. Sí, Vox lo está haciendo. Lo que ha criticado siempre es lo que hace, pero estas contradicciones a las izquierdas pasan factura, a la derecha y a la extrema derecha no suelen pasar factura. Y estamos hablando de un poder casi absoluto de Santiago Abascal, pero no sé si realmente Santiago Abascal fue siempre un convencido del partido político Vox o si es alguien que aterriza un poquito cuando las cosas empiezan a salir bien o cuando el partido empieza a tener ya una vía más o menos encaminada en la política parlamentaria española. En el libro lo comento que Abascal, él es nieto de alcalde franquista. Su padre fue diputado en Madrid y de las juntas y más cargos autonómicos vascos. Y luego él fue concejal del PP, pero como nieto de un alcalde franquista, él siempre, digamos, tuvo la amenaza de ETA, que es cierto, esto no podemos hacer burla de alguien que ha sido amenazado o que le hacen pintadas en su local o así, esto es real. Y él vivió con esta adrenalina del peligro, ¿no? Él dice que no era religioso porque él no rechazó hacer la confirmación porque los curas vascos eran pro ETA, o sea, ellos tenían misericordia por los etarras y despreciaban a los guardias civiles asesinados. Entonces él era una persona que era agnóstica, o él no se casó, tiene 2 hijos con su primera esposa, militante del PP, y en el año 2009 pasan 4 hechos que le marcan la vida. Pierde el escaño, que esto te pasa, porque además él apostaba por María San Gil, que era el sector que perdió, un sector cercano, digamos, a lo que querían Mayor Oreja o Vidal Cuadras en Barcelona, que era menos Estado autonómico, menos pactar con el PNV y con Convergencia Democrática. Él está en este sector del PP y no renueva, se queda sin escaño. Luego, el negocio de su mujer, su mujer tenía un bar o restaurante que también hacían actos musicales. Con 2 socios habían puesto de aval la casa propiedad de Abascal y su esposa y como el negocio va mal, embargan la casa. Entonces, luego además, él se divorcia y se encuentra que en poco tiempo pierdo el escaño, pierdo la casa, pierdo la mujer y lo pierdo todo, ¿no? Entonces él de algún momento se conjura, como yo digo en broma, por gente que lo conoce, dice, nunca más volver a pasar hambre, como lo que el viento se ve yo. Y yo me merezco un sueldo de 5.000 euros, porque tengo 2 hijos y ya tengo una nueva pareja y esto hay que solucionar. Y entonces él, Esperanza Aguirre, le ofrece que se vaya a Madrid y le hace director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid con un sueldo de 5.000 euros. Y al cabo de un tiempo, aunque él es ajeno y hay muchas críticas que hace Abascal dirigiendo esta oficina, cuando este se acaba,
la Comunidad de Madrid lo nombra director de la Fundación del Mecenazgo y Patrocinio Social, una fundación sin actividad realmente, con un sueldo idéntico al que tenía en la Agencia de Protección de Datos. Hay la época de los recortes, todas las administraciones, también la Comunidad de Madrid, ha de recortar por todas partes y esto se acaba. Mientras esto se acaba, Vidal Quadras, no sé si haremos hoy otro tema, él es eurodiputado del PP en Madrid y es vicepresidente del Parlamento Europeo. Vidal Quadras ha ido a Madrid con lo que se llama la patada para arriba, porque Vidal Quadras se opone a los pactos entre el PP y Convergencia Democrática de Jordi Pujol. Lo mandamos ahí, vale. Vidal Quadras, él sabe que no le renovarán en las elecciones europeas del 14, no lo pondrán en un sitio de la lista para salir y se comienza a plantear hacer otro partido. Y aquí hay varios movimientos que convergen y al final, si hay un movimiento, si coinciden en el mismo movimiento o uno se suma al del otro, no está claro. Vidal Quadras quiere hacer otro partido, dice que tiene ese 1 millón de euros que le llegará de sus amigos iraníes, como este caso si quieres luego lo hablamos, tiene dinero llegado en transferencias de 15.000 euros o más pequeñas, parece, ¿vale? A ese partido que no se ha creado. Y entonces Ortega Smith se encarga, no él, pero otro núcleo importante de Vox, los de la 13, la COE 13. La COE o las GOE son los comandos de operaciones especiales. Ortega Smith, tras militar en la Falange muchos años, boom, se va a la mili. Al empezar la mili, que en ese momento no sé si son 9 meses o 11 meses, ya son los últimos años de mili, vienen a reclutar gente para la Legión y para las Boinas Verdes, él se ofrece y se va a la COE 13, Cuerpos de Operaciones Especiales, y ahí hace un grupo de amigos que le seguirán hasta siempre. Con este grupo de amigos hay uno de ellos, Tomás Fernández Ríos, que es hasta hace poco vicepresidente de organización de Vox y diputado, pues que sí que milita al PP. Y les pide a los otros compañeros de la COE, entre los excompañeros de las COEs, que vayan al País Vasco a hacer de interventores en territorio comanche, en municipios donde no hay militantes del PP o que están amenazados. Y entonces este grupo de 5 o 6 exmiembros de la COE pues empiezan a ir al País Vasco. Y ahí es donde Ortega hacer de interventores. No somos del PP, pero como patriotas, en solidaridad vamos. Y entonces ahí conocerán a María Sángel y a Abascal y es cuando entonces este grupo, pues vuelvo a ahora, cuando se crea Vox. En el 2013, 3 miembros de la COE, Ignacio Ansaldo, Julio Trilla y Santiago Padrón, uno que tiene una agencia inmobiliaria, otro una empresa de jardinería y otro que trabaja en seguridad, que legalizan Vox. Lo hacen ellos para evitar de que el Ministerio del Interior, a quien se tramita la legalización, que es, bueno, de hecho es una Dirección General de Participación, ¿no? En el fondo es el registro de partidos, una oficina que está en la parte de atrás, en el callejón del Ministerio del Interior. Para que no puedan intuir que Abascal y Vidal Quadras quieren hacer una escisión del PP de cara a las europeas, lo hacen ellos tres que no tienen afiliación, no han militado. Y esta que entonces se legaliza Vox. Y una vez que Vox ya está legalizado, primero da el paso a Abascal, que manda esa carta a Rajoy diciendo que deja el partido y se siente traicionado. Hacen la primera rueda de prensa, pero Vidal Quadras seguirá hasta el último momento como eurodiputado del PP y hasta el último momento no dirá que se va a Vox. Y aquí crean Vox y bueno, luego pasa lo que pasa. No sé si desde un primer momento... No me cortas, porque yo voy... totalmente bien narrado y deja las cosas claras, o sea que no hay nada que Sí, ¿hay alguna fecha o alguna cifra? Decía, el sueldo exacto no es 5.000, hay tanto bruto y tanto de plus, porque esto aquí lo tienes o está en más sitios. Que bueno. Recomendar a todos los que nos están escuchando, por supuesto, que lean el libro, pero lo que parece que queda claro es que desde un primer momento Santiago Abascal no volvió a pasar hambre, sí tuvo un sueldo de Vox. Exacto, sí. Claro, porque la pregunta es... Primero, Vox se crea con ese 1 millón de euros de los exmujahidines iraníes.
No sé si vale la pena explicar la historia o no. En este sentido, te voy a preguntar ahora mismo que antes hablamos de que no existía democracia interna, pero parece que tampoco existe demasiada claridad en las cuentas de partido desde este principio y después no sé si nos puedes explicar, enlazándolo, qué es eso del timo del camarada. Vale, te cuento, a ver. A ver, yo primero, hace un año y pico, hice este libro en catalán, Els ultras son aquí, la Plataforma per Catalunya Vox, que era un poco como la ultraderecha clásica, se va disolviendo, y en Cataluña, parte de lo que era Plataforma por Cataluña, el partido contra el... entran en Vox, ¿vale? Y al acabar eso, enseguida veo, porque mucha gente de Vox, como en Vox tratan mal a la gente, quieren que te los escuches. A ver, esto es curioso, ¿eh? Gente que está que dice, ya sé que tú y yo pensamos distinto, pero quiero contarte cosas, ¿no? O como el regalo que un día, espera, lo tengo aquí, a ver, un día me hace y dice, te hago un regalo, y me trae todas las revistas de la Falange con los artículos de Ortega Smith, todos los artículos de Ortega Smith, o por ejemplo, a ver, tapo el teléfono, esta carta que es una convocatoria para salvar la Falange, a ver si se ve bien. Por ahí creo que Lo no lees se al me revés, yo lo veo al revés. Y pone llamar a casa de Javier Ortega de 11 a 12 de la noche. Para hacer una computadora el teléfono porque es el de sus padres. Y me dirían que puedo dar información confidencial. Y me dicen, tengo un regalo para ti. Y me dan todas las revistas de la Falange con los artículos de Ortega Smith que estaban muy buscados, estos sobre la República Nacional Sindicalista. ¿No? Claro, entonces, el peligro de tratar mal a los militantes. ¿Qué? El peligro de tratar mal a la militancia, que una vez que salen quedan con ganas de hablar. Vale, entonces, te decía, entonces digo, bueno, yo aquí tengo para otro libro. Entonces, había un vicepresidente de Vox, exmilitante del PP y de la UCD, Juan Jara, una persona que dice que él era liberal demócrata cristiano, humanista, de los que salió diciendo que Vox era un chiringuito y que en Vox no se hacían actas. Y entonces me voy al registro de partidos, la gente no lo sabe, pero el registro de partidos, donde es público, tú puedes pedir hora, no para entregar un documento, aunque nadie va a pedir hora. Yo ya pedí hora para consultar y digo, quiero los documentos de Plataforma por Cataluña, de cuando se todo, y de Vox. Me dan hora para el cabo de 10 días, voy ahí, me dicen, tiene 2 horas, puede apuntar, no puede fotocopiar nada. Y todas las compruebo que desde octubre de 2014, cuando Abascal se ha hecho con el poder de Vox, y ya no está Vidal Quadras, hasta hasta diciembre de 2018, durante 4 años y pico, Vox no ha hecho ningún acta. Los partidos, seas parlamentario o extraparlamentario, tienen que hacer una asamblea general cada año, elegir una dirección, esa dirección se registra en un acta notarial y esta acta notarial debe remitirse al registro de partidos. Con el acta de la asamblea, que se ha aprobado la contabilidad, bum, bum, bum. Pues cuando decía Juan Jara, el vicepresidente, con quien también hablé, y Jara ha salido en varios programas de televisión explicando esto, que no había contabilidad ni nada, pues entonces que durante 4 años Vox no hizo ningún acta ni de la asamblea anual ordinaria o extraordinaria, aprobando la contabilidad y diciendo que hemos elegido de secretario general, de vocales, de vicepresidente. No lo había hecho. Entonces, claro, entonces digo, aquí tengo para hacer otro libro y que es el que he hecho ahora mucho más centrado en Vox, ¿no? Y te das cuenta que Vox no tiene, o sea, que funcionaba de esta manera. Y la pregunta es, ¿de qué vivía Abascal? Pues buena pregunta, porque un partido que en 2000, a ver, estamos en 2015, o sea, surge, se legaliza a final de 2013, enero del 14, elecciones europeas del 14 no consiguen el escaño. En las municipales de 2015 tuvo 22 concejales de pueblos, ¿no? ¿Cómo puede un partido tener 4 personas a sueldo y un local en Madrid? Es que es imposible. Y con un sueldo como era Abascal, que él decía que si eran 5.000 brutos, 3.000 netos, bueno, nadie lo sabía, ¿no? O que si era mucho, o hay quien dice que no. Miguel González del País dice que el sueldo era más alto, si eran de 5.000 euros. ¿De dónde sacaba este dinero? Pues claro, esto es un misterio. Él tenía muchos padrinos, tenía la asociación de NAES, tenía la simpatía de Hazte Oír, pero ¿dónde llegaba? No lo sé, esto lo ha de explicar él.
pero esto no lo explica nadie. Esto está muy estudiado, pero claro, no encuentra las... En el libro de Miguel González, el periodista del País, este libro Vox, El negocio del patriotismo, que claro, pero él tampoco dice, ¿y esto de dónde sale? Y no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, hambre no pasa. Incluso hay cosas más gordas ahora, porque Vox, que no quería chiringuitos, tiene su primero tenía DENAES, una fundación de la que sabe. Tiene el ISEP, el Instituto de Ciencias Sociales, el que creó con el apoyo de la sobrina de Le Pen, de Marianne Marechal Le Pen. Tiene también la Fundación Francisco Bueno, pero luego crearon la Fundación Disenso, esta fundación que está recibiendo una gran cantidad de dinero de Vox, que ha recibido 5 millones de euros estos años de Vox, traspasados a la Fundación Disenso, y en la web de Disenso no pone los estatutos, pero los estatutos que están en el registro de fundaciones dicen no que el presidente de Vox es el presidente de Disenso. Dice que don Santiago Abascal Conde es el presidente y patrón vitalicio de Disenso. O sea que si algún día Abascal dejase de ser el presidente de Vox, él seguiría teniendo esto. O sea que esto es un mundo muy complejo. Y así. Parece que por ahora no tienen mucha intención de aclararnos todo Claro, esto. pero bueno, hay una cosa que ¿cómo consigue el dinero? Como Vox no tiene ejecutivas regionales, es decir, todo el problema que ha habido en Murcia y en muchos sitios de diputados que rompían con Vox era no reconoce las autonomías. No hay la ejecutiva regional de Murcia, aunque aquí Murcia es provincia como Madrid y comunidad, pero digamos en Andalucía, en Cataluña, en Valencia, claro, no hay nadie en la comunidad para decidir si Vox se suma o no a la manifestación que hay el domingo que viene por el trasvase, por la sequía, por la incineradora o por la autopista. No hay nadie que lo pueda decidir porque no hay la ejecutiva regional de Andalucía, ¿vale? No hay una oposición ni varones autonómicos como hay en el PSOE, en el PP, en otros partidos, pero el dinero de lo que da el Parlamento autonómico o el ayuntamiento al grupo, al margen del sueldo del diputado, ¿no? Ese dinero obligaban a ingresarlo en una cuenta en Madrid que controlaba Ortega, que no era Ortega Smith, que no era la cuenta de Vox. Con ese dinero nombraban a los asesores del Parlamento, o sea, el que lleva la agenda, la carpeta, las fotocopias, el abogado que te hace las enmiendas, porque las enmiendas no las hace el diputado, las enmiendas a la ley o a los presupuestos ha de ver uno que ha acabado derecho, ¿sabes? Estos te los nombraban ellos y uno de estos era el que decía si hemos de votar sí, no o abstención o proponer. De la misma manera que fue Kiko Méndez Monasterio quien negoció en Castilla y León, no fue el cabeza de lista. Vale. Y entonces todo este dinero iba a Madrid. Eso al final generó la ruptura en Murcia, que en Murcia 3 de los 4 diputados autonómicos hacen un acta notarial retirando el poder para que este dinero vaya a Ortega Smith. Entonces los expulsan de Vox, la justicia ha dicho que la expulsión fue incorrecta, es igual, y ahora por eso Abascal dice que en la presentación de listas que hizo para toda España, que hizo un acto en Murcia hace un mes, dijo que en Murcia nos equivocamos porque fueron gente deshonesta, o sea, pero ya lo que han hecho es que una parte del dinero se la queda al grupo y otra parte va a Madrid y con ese dinero nombran los asesores y serán esos asesores quienes te dicen qué tal. Claro, va mucho dinero a Madrid y si ese dinero luego va a Disenso o así, aquí ya se pierde porque las cuentas no son claras, pero bueno. Centralismo y No sé oscurantismo. si te estoy liando con mucho No, tecnicismo. creo que la gente lo agradece, que queda bastante claro. Lo corta Lo, porque yo voy lo- poniendo de un capítulo y luego me voy al otro capítulo. lo que Y parece que no queda claro y sí que lo complica un poco es el propio funcionamiento de Vox. Eso sí que complica un poquito más el saber cómo funcionan, pero creo que es algo totalmente intencionado por su parte, el ir tapando esas huellas. Me gustaría también preocuparte por el papel que juegan los medios de comunicación, especialmente en el auge del partido de Santiago Abascal, antes de que fuera un partido realmente reconocido. Parece que ese altavoz mediático da una especie de pistoletazo de salida. vale, a ver, aquí estamos en un tema muy complejo, porque Vox era un partido extraparlamentario y no tenía
Claro, en las elecciones Vox, de alguna manera, coge la relevancia política gracias al papel que hace Ortega Smith de oposición, de acusación popular en el tema del procés catalán, el tema del independentismo catalán. No se puede decir que Vox es, como alguien ha dicho, es culpa de, o sea, que los del procés, el independentismo no solo no habéis ido de España, sino que habéis traído aquí al monstruo. No es así. Pero siguiendo a Manis de oír diciendo aborto cero, cuando muchos de la gente de Vox en privado le dicen que no están a favor del aborto cero, o sea, de la prohibición de todo aborto. Yendo a las manifestaciones, digamos, este sector, digamos, a la derecha de estos temas o criticando la ley de la memoria histórica del Valle de los Caídos, que el Valle no se toca, con todo esto no había suficiente. Entonces, hay un elemento que es cuando en el 2000, a ver, 15, 16, en el 16, no, en el 15, perdón, se desarticula Manos Limpias, que ponía las acusaciones populares de muchas cosas, ¿no? Entonces, Vox tiene, Javier Ortega Smith tiene el camino libre para hacer esto. Por ejemplo, en la consulta en Cataluña, antes del referéndum del 9 de octubre, hubo la consulta del 9 de noviembre de 2014, ahora estoy del 14 creo que fue. Bien, y hubo un proceso penal. La acusación popular la llevó Manos Limpias. También comparecieron varios sindicatos policiales y compareció también Vox. Pero se decidió el tribunal que el liderazgo de la acusación popular la llevaba Manos Limpias. Cuando Manos Limpias es desarticulado, por decirse que es, por argumentarse que es una asociación que hace extorsión, me das dinero, te pongo una querella que se te va a caer, te vas a quedar como te vas a quedar, Ortega Smith tiene el camino libre para hacerlo él. Y comienza a poner acusación, a comparecer y a poner denuncias. Aquí tiene la ayuda de Jorge Buxadé. ¿Qué pinta Jorge Buxadé? Buxadé en ese momento apenas conocido como miembro de Vox, hasta hace poco estaba en el PP, es abogado del Estado. Como abogado del Estado en Cataluña, le decía Ortega Smith, has de querellarte con el director general de la Generalitat de esto por este tema y has de querellarte con este... O sea, él sabía a quién había que querellarse y por qué. Porque un abogado del Estado que trabaja en la delegación del gobierno, él vela porque se cumpla la normativa y la legalidad, con lo cual sabe quién es el director general, quién es el responsable y qué consellería es competente. Entonces, afinándolo con la ayuda de Buxadé, Ortega Smith empieza a comparecer en el juzgado 13, a hacer de acusación y acaba siendo la acusación popular en el procés. Y él siempre dice, Ortega Smith, y esto es verdad, que él dice, lo de que se les procesara por rebelión y por sedición fue cosa no de la Fiscalía, sino de Vox, ¿no? Entonces él va tomando este liderazgo. Y en cada situación judicial, en el Juzgado 13 de Barcelona, en la Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo, evidentemente el fiscal, después de cada hecho judicial, de cada paso que se daba, no declaraba nada. Los jueces tampoco, el Servicio de Prensa del Supremo decía, sí, hoy al tal han comparecido, tal, y el juez ha escuchado las perlas. Ortega Smith tenía ahí todos los micros, y hay fotos de estas muy vivas, creo que es en la puerta del Supremo, de la Audiencia Nacional, que está Ortega Smith rodeado de micros, que esta foto es muy mediática, y él entonces cada día iba diciendo boom, 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 iba tomando la cuota de telediario. Entonces hay un hecho que son las elecciones andaluzas de 2018. ¿Qué pasa en 2018? En Andalucía gobierna a Susana Díaz del PSOE con Ciudadanos. Como en el mes de final de mayo, 1 de junio, hay del 18, hay la moción de censura que Pedro Sánchez, con los votos de los independentistas, de Bildu, de Esquerra Republicana, de los enemigos de España, ha echado a Mariano Rajoy de la Moncloa. Ciudadanos dice que el PSOE, que está gobernando como socio pequeño en Andalucía, dice que el PSOE está pactando con los enemigos de España y retiran el apoyo al PSOE, a Susana Díaz, a gobernar en Andalucía. Susana Díaz convoca elecciones anticipadas
Y se generan unas elecciones cuando el tema catalán no afectaba para nada. Se empieza a decir el tema de que en Cataluña a los nietos de andaluces, si piden por hacer pis a la hora del recreo, si lo dicen en español, se les obliga a mearse encima y no sabes esto, que aquí nos comemos a los niños y que si no digan, pues, profesor, tinc pipugna al lavabo en catalán, hacemos que se meen en el patio y que a los nietos de andaluces, ¿sabes? Entonces se empieza el tema de Cataluña, 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 es como el elefante se cree, el tema que hay detrás de las elecciones andaluzas, y no se habla de corrupción, de industria, de agricultura y de pesca, o de pensiones, o sea, que son los temas yo creo vitales, ¿no? Industria, educación y corrupción en Andalucía, que se habla de Cataluña, Cataluña, Cataluña. Y claro, entonces Vox, hablando de Cataluña, 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 saca 11 o 12, no me acuerdo, 12 diputados. Y ya a la que Vox da el salto en Andalucía, ya vienen las primeras elecciones. Hay la foto de Colonesa de Vox, PP y Ciudadanos, con lo cual Vox ya no es un partido friki, raro, extraparlamentario. Y entonces en las primeras elecciones generales sí que no se permiten las cadenas públicas que Vox esté, pero entra y ya después de que entre vienen las autonómicas, municipales y europeas de mayo del 2019 y ya Vox como partido parlamentario tiene sus cuotas y así. Y aquí la izquierda o sectores de la izquierda la pifiaron. Hay un tema muy polémico que es que si quieres es el tema de qué hemos de hacer cuando hay actos ultras. Y ahí, ¿qué? Te iba a preguntar justo por eso, porque a lo largo del libro planteas precisamente esto, que muchos de los actos electorales de Vox, que se dan especialmente en regiones en las que quizás no tenga una representación política importante, sí, cuando se producen esas contramanifestaciones, realmente al final de todo lo que se consigue es lo que ellos buscan desesperadamente, que ese altavoz mediático que los hace estar en primera... Vale, sí, y esto lo tengo muy claro porque, a ver, como antes hemos insinuado en Cataluña, había el partido Plataforma por Cataluña de Josep Anglada, ex militante de Forza Nueva, que estuvo en las listas de Forza Nueva Frente Nacional con el ahora diputado Juan José Izcorbe, que es vicesecretario ahora no me acuerdo el cargo, el que hace el tema, bueno, que lleva la contabilidad y las cuentas, Juan José Izcorbe, el que fue director de Intereconomía, ¿no? Que estaba con Anglada en Forza Nueva en esa época. Pues bien, Anglada, él siempre decía que él obtuvo 67 concejales en Cataluña, segunda fuerza en Vic, una población con mucha inmigración magrebí, que es lo importante es que se hable de mí, aunque sea mal. Él hacía propuestas que eran un disparate, pero todos los plenos municipales era él a ver qué pasará hoy con Anglada. ¿Qué dirá hoy? Habrá que ponerle una querella, mira, porque si le ponemos una querella se pondrá contento porque... Y siempre lo conseguía. Y a mí me pasaba ir a actos de él y me decía, Xavi, hoy los guarros no vienen, los guarros, la extrema derecha llama guarros a los piojos, o sea, a los izquierdistas, independentistas, anarquistas, ONGs, los guarros. Hoy los guarros no vienen, digo, ahí, me decía, no lo sé, digo, qué lástima, porque si no vienen, no habrá verde tal, no vendrá la brigada móvil de los mozos de escuadra y nos saldremos mañana en la tele. Y él siempre te lo decía así. Y claro, yo recuerdo que en Vic había un sector de la CUP, el partido que ahora tiene diputados en el Congreso, ¿no? Anticapitalista independentista, que decía, hemos de ignorar los actos de Anglada porque sabemos, porque en Vic todo el mundo se conoce, que es que decía, cuyons, ayer no vinieron los guarros y el acto no ha salido en ningún sitio. En cambio, hace un mes como vinieron, salimos en la tele. Vale, entonces cuando yo digo que es un error contramanifestarse, hay quien me dice que me he pasado al otro lado de la barricada y defiendo a los ultras. Yo no digo que sea un error poner una pancarta delante. Pero si estamos en la puerta, va llegando la gente, que guarro, fascista, no sé qué, dúchate tal, vuela una lata de Coca-Cola y es incontrolable y siempre ganará él. Yo es que más lo veía con Anglada cada día y te puedo poner otro ejemplo con Anglada. Anglada fue procesado por una octavilla falsa en las elecciones de 2011, hecha por él,
por su partido, que firmaban un grupo de marroquíes que pedimos que votéis a Convergencia, que nos da pisos, al PSOE, que nos da papeles, o a Esquerra o a la CUP, que tiene marroquíes, que es verdad, hijos de marroquí en la lista. Pero no votéis a Anglada, que nos prohibirá rezar, cerrará los locutorios, nos prohibirá hacer mezquitas y no nos permitirá tal. Bueno, esto lo había hecho él, se demuestra que es él y va al juzgado. En la puerta habían 10 personas allí con una pancarta, algunos marroquíes con chilaba. En el acto judicial queda claro que lo ha hecho él, tal. Y al salir ve ahí que hay una pancarta que hay unos magrebíes, algunos con chilaba. Habían 4 televisiones. Él dice, ¿dónde están? Se pone que tenga los de la pancarta y dice, ha ido todo muy bien con el juez, que es todo un montaje de estos moros de aquí con chilaba que quieren que todas las mujeres de Vic se pongan burka y no puedan ir a la piscina. ¿Sabes? ¿No? Claro, él dice esto con 10 marroquíes con una pancarta detrás y siempre salía ganando. Entonces, claro, volviendo al tema de Vox y así, para mí un caso clarísimo de que se pifió fue el día que Vox presenta los candidatos de las autonómicas avanzadas, las que Ayuso ganó por goleada, ¿sabes? ¿Vale? Que estamos en post-COVID y los actos se hacen en plazas públicas. Vox, en lugar de hacer la presentación de candidatos en un acto en la Plaza de Colón o en su sede o así, lo hace en la Plaza Roja de Vallecas. Al ser una plaza pública no se puede acordonar. En la plaza puede haber gente paseando el perro o la mamá en el parque con sus niños. Pasa que en la plaza hay muchos más antifascistas que gente de Vox. Empiezan a volar latas de cerveza o botellas, desafiando a los antidisturbios. Dice, voy a denunciar al ministro Marlaska por no permitir que un acto electoral se pueda hacer con seguridad. Voy a ver a cuántos pasos están estos. Y sorprendiendo a los antidisturbios, deja el atril y va contando 1, 2, 3, están, y se pone así los antidisturbios se quedan de piedra. Tengo a esta gente a 18 pasos míos. Voy a denunciar al ministro Marlaska. Empezaron a volar de todo y ese acto de presentación de candidatos que hubiera sido 30 segundos en Telemadrid y a lo mejor 15 segundos en Antena 3 o Televisión Española, como ahí hubieran unas cargas policiales brutales, la policía se vio desbordada. La policía repartió porrazos por hubo mucha gente herida, pues todos los telediarios, incidentes, barricadas, heridos, ambulancias, ¿y qué consiguió? Que todo el mundo veía Vox, veía una relevancia. Ya te digo, hay quien dice que yo diciendo esto defiendo a los ultras, yo no defiendo a nadie, yo solo digo que es un error político. En este sentido es un debate que también hemos tenido en Galiza y mucha gente optó por eso mismo, por contraprogramar los actos de Vox con otros actos propios de la izquierda o los movimientos sociales, haciendo mostrar que la capacidad de movilización de la izquierda era mucho mayor que la del partido ultra, y la verdad que a tenor de los resultados electorales parece que sabía de no hacer caso, de no prestarles atención y luchar por otro lado, no ha salido tan mal. También tenemos en Euskal Herria, en donde simplemente se hacen actos muchas veces de desinfección de las plazas una vez que Pero al día siguiente, por la tarde, la mañana antes. Parece que los resultados apoyan esta línea en la que no se les da el foco mediático que ellos buscan. Y en este sentido, no sé si también en cierta medida partidos como Podemos han retroalimentado o participan muchas veces de retroalimentar debates que favorecen a Vox, pero que también en algún momento pueden favorecer a sus propios intereses. No sé si muchas veces se busca la polémica absurda de que los ultras ponen encima de la mesa y esto hace que se les dé una importancia, una capacidad de dirigir el debate público mucho mayor de la que realmente podrían tener. Claro, pero yo recuerdo que se criticó mucho a Podemos porque cuando Podemos da el salto en Andalucía, que coincide además con una bajada de votos del espacio de Podemos, pues con Teresa Rodríguez, creo que es Pablo Iglesias, entonces crear las alertas antifascistas. Pero bueno, ¿y qué vas a conseguir? A ver, además entonces critican de que el alcalde y la policía defienden a los nazis. Me guste o no, a mí no me gusta, Vox es un partido legal. Es un partido legal, a mí no me gusta, pero es un partido legal. Si es un partido legal
y pide un pabellón o una plaza al ayuntamiento para hacer un acto, si se lo niegan, el alcalde sería condenado por prevaricación. Y si ese acto es legal, la policía tiene que evitar que claro, entonces entra en una dinámica de que la policía defiende a los nazis, de que hay compañeros procesados por... Claro, y esto lo he hablado, por ejemplo, con diputados de la CUP en el Parlamento. Ellos defienden que hay que confrontar, de Cataluña, que nos hemos de confrontar a los ultras. Muy bien. Esa frase catalá que se decía después del 1 de octubre, els carrers seran sempre nostres, no vostres, las calles serán nuestras, no vuestras. Muy bien. Por lo tanto, consideran que es legítimo ir y tomar la plaza para que... No. Pero luego ves en el Parlamento que cuando un diputado de la CUP preside una comisión, que cada diputado o grupo tiene que presidir una comisión, tú ves ahí por YouTube la reunión de la comisión, dicen, y cuando la preside un diputado de la CUP, dice, ahora tiene la palabra el diputado de Vox, señor diputado, tiene 8 minutos, no se exceda. No le dice, como los carrers nostras, le apago a usted el micro. Si tú eres presidente de la comisión de no sé qué del tema de residuos y eres de la CUP, y hay un diputado portavoz en la comisión de Vox y le has de dar 7 minutos o 10, se lo dan. Pues claro, luego dicen, no, pero las calles son nuestras. Y este ha sido un gran error que les ha beneficiado a ellos. Y yo esto es desesperante porque a veces, claro, a mí me ha pasado que me invitan a dar charlas y digo, sí, pero quiero grupos antifascistas. Que sepáis que yo creo que es un error contra manifestarse. Claro, es decir, aquello que digo, pienso que no soy de los míos, porque los míos, y además Anglada me lo decía en catalán, quina merda que avui no venen els guarros, qué mierda que hoy no vienen los guarros y no sortirem a la tele. Me lo decía. De hecho, no sé si en este sentido quizás lo que sí que se debería implementar más es puede que sería más efectivo un cordón sanitario en el que los partidos de izquierda dejaran claro que no puede existir un pivote en el que en ocasiones se busque el voto de Vox o de la derecha y en otras ocasiones se busque el voto. Pero a veces el cordón sanitario es más complicado y te pongo un ejemplo. Cuando Plataforma por Cataluña, este partido, no, la inmigración se ha centrado mucho en la inmigración islámica, tuvo 67 concejales. 3 en ciudades como Mataró, 2 en Hospitalet, 3 en Santa Coloma, 3 en Sal. En Vic tenían 5. Había ayuntamientos que si los de Plataforma votaban que sí a un tema, ganaba el equipo de gobierno. Si votaban que no, ganaba la oposición. Y ni unos ni otros se han venido a tomar un café para que, o sea, claro, si en una geometría de 13, de 17, de 21 concejales, siempre sin par, de 27, esos 3 votarán sí, no o abstención, decidirán quién gana. Entonces dice, no, es como decir, no, es que esto que se ha aprobado, no entremos en el tema de la ley, sí es sí. El PSOE se alía con Vox, pero es que si los de Vox han de votar que sí, que no, abstenerse o salir a orinar a esa hora. Entonces, hagan lo que hagan, cuando deciden una mayoría. Pero entonces, ¿cómo lo haces esto? No dirás, no, como Vox me apoyarán, 52 diputados nuestros se irán a orinar a esa hora para no decir que lo aprobamos con los de Vox. O sea, como Vox tiene 52 diputados, hemos de ir los 52 al lavabo y no votar a esa hora porque no se apruebe con los votos de Vox. Pero quizás en ese sentido sí que a la hora de acceder a un gobierno, de formar gobiernos tanto a nivel del Estado como a niveles autonómicos o incluso en las alcaldías, sí que quizás sería más exigible que los partidos se comprometiesen. Durante un momento incluso parecía que esto podía ser así, pero los vaivenes del Partido Popular parece que a día de hoy esto no está tan claro. Es muy difícil, mira, no comparo esto con el tema de ETA y con el tema de cuando Herri Batasuna tenía 3 diputados en el Congreso, que es otra película, mucho otra historia. Pero hubo una época de Aznar y Felipe González que dependía todo podía depender de los 3 votos de Herri Batasuna. Hicieron un pacto PP y PSOE y no sé con quién, con otros grupos, de que si iba a depender de esos 3 votos, 3 diputados del tal saldrían del hemiciclo para que ellos no lo decidieran. Pero esto lo voy a hacer si depende de 2 diputados de 3. De la misma manera que en muchos ayuntamientos o parlamentos, cuando la mayoría va de 1 o 2, había un acuerdo que si en tu grupo o en el mío
uno lo han ingresado por un infarto o está su mujer muriéndose de leucemia y faltará, por respeto, uno del otro grupo sale del hemiciclo para que esa situación personal trágica no cambie la mayoría. Era un pacto, digamos, de respeto parlamentario. Pero claro, ¿qué van a hacer 52 diputados de la mayoría de Podemos y PSOE irse a hacer un pis para que no? ¿Entiendes? Que es muy complejo. Claro, entonces ellos siempre votarán sí, no, abstención o ausentarse y harán que gane el gobierno o que gane la oposición o que el gobierno pierda. Parece que hemos llegado tarde, el monstruo ya está en la habitación, digamos. Sí, 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 sí. Monstruo ya está en la habitación. Fíjate, ahora es muy posible que en las elecciones generales en diciembre, creo que será en diciembre, que no se avanzarán, que Vox con 52 diputados que tiene disminuya y se quede en 35 o en 40, y mientras los 52 de ahora solo sirven para hacer pantomimas como la moción de censura de Tamames, que hacen falta 50, no hacen falta tantos, 30 y tantos. Para recurrir al Constitucional hacen falta 50, con 30, aunque solo tenga 30 o 28, pueden ser determinantes para que gobierne a Pedro Sánchez con Podemos, Yolanda Díaz o como se llame entonces, o que gobierne Feijóo, y sean determinantes aunque bajen. Y esto es un hecho. Totalmente. Y en este sentido, no sé si también, antes hablábamos del proceso catalán, no sé si la unidad de España hace que Vox pueda granjearse un papel en el que la derecha, en aquel momento, tanto Ciudadanos como Partido Popular, se ven con las manos un poquito más sueltas para negociar con ellos. No sé qué papel juega ahí ese concepto, la unidad de España. Y también te preguntaría, a posteriori, la evolución de Vox y si hoy en día es un partido monárquico, porque sí que vimos durante el proceso cómo existió una evolución de esos inicios ultras a la posición que hoy en día parecen defender con la monarquía. Vale, espera, primero de la monarquía, luego, bueno, vamos al otro. Sí, hay una cosa muy curiosa, por ejemplo, en Vox hay gente de Democracia Nacional, de Alianza por la Unidad Nacional, de partidos que eran totalmente antimonárquicos. Incluso, por ejemplo, muchos de los que estaban en Barcelona, hay las manifestaciones del 12 de octubre, que es cuando se manifiesta la ultraderecha. El sector Democracia Nacional, una de las falanges iban a Montjuïc, los que hicieron lo de Blanquerna, y Falange Española de las Jons, Plataforma por Cataluña, otros iban a la Plaza Cataluña con Ciudadanos y el PP, vale. Pues en la manifestación que se hacía en Montjuïc se gritaba, se coreaba Artur Mas, cámara de gas, Juan Carlos de Borbón o Felipe al paredón. Y muchos de los que gritaban eso ahora están en Vox. Y en Vox es viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Porque el rey salvó España el 1 de octubre. Y pues sí, es un partido muy monárquico cuando además, si nos vamos a los ideales de la Falange, es un partido totalmente republicano. No nos dice la Falange cómo elegíamos a ese líder que convertirá la masa en pueblo. No dice, pero en un régimen republicano, en nada monárquico. Y ahora casualmente Vox siempre acaba en algunos actos viva su majestad el rey. Bueno, pues esto es un hecho, ¿no? La otra pregunta era en relación al procés, ¿no? ¿Qué me decías? ¿Cómo la formulabas? El papel que juega la unidad de España dentro no solo del ideario de Vox, sino en la capacidad que tuvieron posteriormente para poder relacionarse políticamente con mayor normalidad, especialmente con Partido Popular y en aquel momento... Vale, sí, porque digamos, afortunadamente, a ver, a mí me pregunta mucho, ¿por qué la ultraderecha no existía en España? En España era a ver, la palabra anomalía no me gusta, ojalá que la anomalía hubiera seguido, ¿no? Era una diferencia de los estados de nuestro entorno europeo, que las dos fuerzas políticas que emergieron a final del siglo XX, los verdes y la ultraderecha, no existían. La etiqueta verde la cogió, la compró, la transmutó sectores de Podemos, pero o sea, nunca ha habido un diputado verde por sí solo que en el Congreso de Diputados y en ningún Parlamento autonómico. O sea, pactando con Izquierda Unida, pactando con el PSOE, pactando con Iniciativa per Catalunya, que añadió a Versa atrás, pactando con Esquerra Republicana,
a alguno de los grupos verdes, o sea, la persona que tenía los poderes de esa facción de los verdes, que eran como las facciones falangistas todas peleadas, perdón, es así, que decían, te damos el apoyo al PSOE, tal, si me pones de 3 por Madrid, si me pones de 4 por Barcelona. Sí que sí, habían diputados. Y luego uno de los partidos que entró en Podemos fue Equo, pero ninguno de esos partidos por sí solo ha conseguido nunca un escaño en ningún parlamento autonómico o en el Congreso. Y esto para mí era una anomalía. Y luego al final, este conglomerado que puede ser la CUP, con ideas ecologistas, Podemos con ideas ecologistas, sí que han asumido estos ideales de los verdes. Pero, pues bueno. Y en el otro lado, los partidos ultras nunca consiguieron ningún resultado por las peleas de grupos falangistas, de grupos entre ellos todos. Con Blas Piñar, que es mucha historia sagrada, ¿vale? No, nunca habían... Yo decía, y solo surgió el tema de Plataforma por Cataluña, que era no la inmigración, sobre todo no la inmigración islámica, ¿vale? Solo es. Yo decía que afortunadamente España era un país con una sociedad menos xenófoba que en otros lugares o menos racista. Se puede ser clasista, pero no racista. Por ejemplo, cuando en Alemania hace 8 años llegó todo el flujo de refugiados con la guerra de Turquía en el 2015 y llegaron de golpe 1 millón de refugiados, cada semana habían asaltos a albergues, asaltos a pisos, asaltos a mezquitas. En España han habido poquísimos casos, afortunadamente. Y ni tras los atentados del 11M, ni de los del 17 de agosto en Barcelona, hubo un asalto de mezquitas, o sea, afortunadamente, por lo cual nos hemos de alegrar de ser menos o que el sentimiento racista no es tan fuerte. Entonces, la ultraderecha, que no entró por este tema y tampoco por el tema como fue Alternativa por Alemania inicialmente, luego Alternativa por Alemania, cuando llega el flujo de refugiados, ve que les es más rentable decir no al Islam, no a los musulmanes, no a las mezquitas, los quieren colonizar, hay terroristas. Pero inicialmente Alternativa por Alemania era por el tema de que Bruselas nos quita el dinero, coarta nuestra economía. Pues ni por el tema económico, de que Bruselas nos quita nuestra libertad y nuestra economía, ni por el tema inmigración, la ultraderecha aquí había arraigado. Y arraigó por el tema de España es una, no 51. Por eso yo digo en el libro que la semilla de este sentimiento la puso Ciudadanos. Te comento, cuando en Cataluña se hacen las leyes lingüísticas, muy parecidas a las que hizo Manuel Fraga y siguió Feijóo en Galicia, de escuela en gallego, de que se tenga que saber gallego o manifestar tu voluntad de aprender gallego para trabajar atendiendo al público en una administración. El PP pudo, por ejemplo, en Cataluña, votaba que sí, votaba que no, pero no lo recurría. Y además parecía lógico que si el gallego o el catalán es lengua oficial, si el secretario del Ayuntamiento de Móstoles se va a Santiago o a Girona y dice que le discriminamos porque no sabe catalán o gallego, claro, si el secretario municipal no sabe gallego, ¿cómo harán las actas? Y si el que está en la oficina de atención al público dirá, ¿qué pone aquí? Claro, para que la lengua pueda ser oficial, se exige que haya un conocimiento mínimo de catalán. Vale. Y el PP nunca se opuso a ello. Nunca se opuso. O sea, podía votar que sí, que no, abstenerse, pero no recurrirlo al Constitucional, no recurrirlo a los tribunales. Quien lo recurría era el ahora diputado Juan José Aizcorbe de Vox, el que fue director de Intereconomía, que era el pasante, el abogado joven del abogado Esteban Gómez Rovira, que eran las personas de Blas Piñar de Fuerza Nueva en Barcelona. Pero lo recurría él y nadie le hacía caso. No es Inés Arrimadas, que con todo el respeto viene de Jerez de la Frontera a vivir a Barcelona, bienvenida eres, se afilia a Ciudadanos, es diputada, lo dirige, y empieza que aquí discriminamos. Entonces, aquí esto que discriminamos y nos comemos a la gente. Y claro, esta idea de la discriminación, que es lo que dice Vox, en España no hay igualdad, por dos motivos.
porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía puede fallar en un tema a favor y del mismo tema el Tribunal Superior de Justicia de Galicia puede fallar en contra en otro. Hemos visto, sin ir más lejos, en el caso de las órdenes de extradiciones del procés, creo que ha sido en Escocia, en Alemania, que no lo decía el Tribunal Central, lo decía el Tribunal Federal del LAN alemán, o sea, que en países que no son federales también hay cosas que después, bueno, decía que esto es una discriminación, que no hay igualdad, y en segundo lugar porque discriminamos que el funcionario del Ayuntamiento de Móstoles no puede venir a Barcelona o a La Coruña porque por no saber catalán o gallego, que no es, pues a ver, tú te comprometes en 2 años y consigues la plaza. Y esto lo sacó Inés Arrimadas. Y déjame comentar una anécdota. No sé si en Madrid tuvo mucho ese vídeo de TikTok de una enfermera, ese vídeo sobre el tema de... Sí. Luego esa enfermera, ¿sabes qué salió? Que es esta mierda de la oposición del C1, que había estado en Galicia y no puede hacer las oposiciones, lo viste, ¿no? Que se publicó. Pues esta enfermera, sí, búscalo, que en Galicia hizo un vídeo igual diciendo que no puedo presentarme a las oposiciones en Galicia porque me obligan a hacer, no sé si era el nivel C1 o el nivel tal, que es un nivel muy básico, porque una enfermera no ha de hacer artículos, eso, ¿saben? Pues en Galicia, en la Galicia de Feijóo y de Manuel Fraga Iribarne. Y quien destapa esto es Vox, que es que España está amenazada. Claro, y en lugar de decir que, bueno, el planteamiento que hacía mucha gente, que quiere decir, mira, a Cataluña una mejor financiación porque, bueno, a nivel de autopistas de peaje, a nivel del tema de la Renfe, que es un desastre cada día a nivel de la Renfe, o sea, infraestructuras, un pacto de no estar cuestionando que sí, que es el tema de la lengua y ya está, y se acaba todo, pues esto se ve que no, que esto se ve que es una amenaza para España y así salió el tema del procés, pero bueno, esto es otro debate y córtame porque nos vamos. No, totalmente. Pero bueno, el tema nuclear es que España suena no 51. Y así está. Totalmente como nace ese germen que después nos lleva a los resultados de que Vox tenga esa primacía y el debate se centre en esto. Pero has hablado a lo largo de la entrevista de diferentes nomes ultras, organizaciones que pivotan alrededor de Vox. Y yo cuando leía el libro, parece que Vox, en cierta medida, en algunos puntos, sí intenta dar la imagen de que se libra especialmente de los excomponentes de organizaciones neonazis. Pero seguimos viendo como a día de hoy hay diferentes nombres ultra que siguen presentes en Vox y algunos de ellos incluso vinculados con acciones violentas. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el nombre de un viejo conocido de neonazi que sería Pedro Varela, que sigue muy vinculado. Bueno, a ver, Pedro Varela, este caso lo destapé yo. Te cuento. En Vox, cuando se crea, cuando da el salto en el 2018-19 a personas como el abogado José María Ruiz Puerta, el abogado de Manos Limpias contra Garzón, entra en Vox, está saliendo en Intereconomía, o sea, una cadena totalmente de Vox, o sea, no es aquello que en una tele de tu pueblo que nadie la ve, como miembro de Vox. Entonces, cuando sale, y que esto lo publiqué yo en mi blog, que él había sido vicepresidente y posiblemente también el presidente de CEDADE cuando se disuelve CEDADE, ser una entidad neonazi que estaba en Barcelona y en Madrid, de la que quedaría la librería Europa, la del librero Pedro Varela, condenado por negación del Holocausto y tal y cual. Vale. Y entonces por eso dicen que no, que Ruiz Puerta no puede estar en Vox porque es neonazi, pero otros neonazis están en Vox. Sin ir más lejos, el vicesecretario de organización de Vox en Barcelona, Jordi de la Fuente, que fue candidato de un partido ultra, un neonazi, un nacional revolucionario, el MSR, Movimiento Social Republicano. Él fue candidato a la Generalitat por este partido y es vicesecretario de organización en Barcelona. Y él fue detenido, aunque al final no fue juzgado, por hacer una pintada en una sinagoga en Barcelona. O sea, aquí no hay precedentes de ir a sinagogas a pintar. Pues a pintar el verdadero holocausto es el de Palestina. Yo estoy totalmente en desacuerdo en Israel con su política en Palestina, pero pintar en la sinagoga el verdadero holocausto es el de Palestina, estás diciendo que el asesinato de 6 millones de judíos, pues esta persona está en Vox, pero hay más. Al que se refería Macarena Olona, que también está en Cataluña como asesor al Parlamento, que controla una cuenta de Telegram,
que hacía apología del nazismo, ¿no? Esto ha sido así. De alguna manera Vox ha querido esconder a los neonazis, pero todos los falangistas, franquistas, bienvenidos. Pero claro, la línea entre una cosa y otra es muy, muy fina y hay muchos ultras, pues claro. A ver, si Kiko Méndez Monasterio está en el Comité de Acción Política, negocia con Tamames y la creación del gobierno en Castilla-León, y él fue candidato número 3 en las europeas del 99. Me lío con los años a veces, esto lo tengo, aquí tengo la chuleta de todo. El libro la gente que ahí están todos los años. Pues de Alianza por la Unidad Nacional con Pedro Pablo Peña, y claro, que era ultra, nazi, franquista, y ahora están en Vox. También podemos decir que todos pueden evolucionar, pero no lo vemos en la ideología de Vox. Te decía lo de Pedro Varela, que me perdía por las nubes. Vale, cuando Vox hace en octubre, hace un año y medio, la fiesta fue en Madrid, que la hizo en IFEMA, si no me equivoco, la fiesta de Vox, cantaba un cantante de rap que se llamaba G. Raya Babe. Yo digo, y actuaba como telonero de Abascal en esas jornadas. En la fiesta sí era de la España Viva, que se hizo en octubre estamos hace un año y medio, del 21. Y yo veo que actúa G. Me voy a ver en YouTube y veo que el último tema de G. es Los días finales. Era un de esto contra la pandemia, la conspiración, todo esto, y cantaba: y lucharemos hasta el final como en Berlín, y si morimos, moriremos con gloria. Y tú dices, coño, ¿qué significa lucharemos hasta...? Y luego se callaba, que aparecía una voz en off diciendo que de los lobbies, de no sé qué, del control, de quien controla la información, controla todo, tal, que las vacunas... Y digo, esta voz me suena. Y era una voz sacada de un vídeo de Pedro Varela, el dueño de la librería Europa, condenado por negación del Holocausto, que de una charla reciente sobre la pandemia, que todo era una conspiración, ¿no? Vale. Entonces yo publico en mi blog que el rapero G. que dice luchar hasta el final como en Berlín y moriremos con gloria, si hay que morir, y que luego se calla y sale la voz de Pedro Varela. Ese era el cantante que hace de telonero a Abascal. Se lía la Mari Morena y al final ese día canta, y en lugar de cantar lucharemos hasta el final como en Berlín, cantó lucharé hasta el final por mi país, y la voz en off no aparecía. O sea que claro, colarse un rapero neonazi que habla de morir con gloria como en Berlín no es un accidente, digo yo. No sé si esto supone realmente, si todos estos ultras que se han colado en Vox, supone realmente un peligro. Pues vemos que las políticas de Vox son de confrontación directa contra los grupos feministas, contra el colectivo LGTBI. No sé si su presencia parlamentaria, y especialmente que dé cobijo a todos estos residuos de movimientos ultra, supone realmente un peligro social. No lo sé, ya se verá. A ver, hay una opinión de los cuerpos policiales que a esta gente así es mejor tenerla controlada en un partido, en una entidad legal, que no de por ahí sueltos descerebrados por la noche, no lo sé. Esto lo veremos cuando gobiernen de verdad, si es que llegan a gobernar de verdad. No lo sé. Por ejemplo, en España sí que hay un municipio que gobierna la ultraderecha, Los Santos de la Humosa, en el corredor de Henares de Madrid, que el alcalde es de España 2000 y fue investido con el voto con el apoyo de Vox y el apoyo del PP, ¿no? O sea, y gobiernan y no han echado a los inmigrantes. O sea, quiero decir, está para ver cuando gobiernan qué pueden hacer. Pero lo vemos ahora con Meloni en Italia, que a lo mejor en muchas cosas, a política económica, sigue haciendo lo que decía Mario Draghi, no ha roto con Bruselas. Pero en cambio hemos visto lo de los naufragios, el último caso de hace 10, 12 días, que murieron un centenar de personas, y que dijeron que no se pudo salir a rescatarlos porque había mala mar. Es que si hay mala mar, más motivo para ir. Y luego con los buques que traen, que los buques humanitarios, querer criminalizarlos y no impedir que desembarquen, pero obligarlos a desembarcar, poner trabas a esto y poner trabas a los rescates genera más muertes.
Y esto sí que Meloni lo está haciendo, no ha cambiado. En otras cosas, en políticas económicas, parece que ha cambiado lo que proponía, que no sé si es bueno o es malo, pero esto es otra historia. La derecha parece que siempre es más valiente con los débiles y un poquito más cobarde Sí. con los poderosos al final. Y no puedo dejar de preguntarte también por el futuro político de Macarena Olona, de ese gran... A ver, Macarena Olona, ella no era del núcleo fundador de Vox. No era ni de Denaes, donde estaba, ni del núcleo de Ortega Smith, ni del sector falangista, ni de gente del PP desengañada. Era una abogada del Estado, muy capacitada como abogada del Estado, que se había destacado con su papel vigilante o así en el tema del independentismo vasco, y la fichan. Y hacen lo que se llama y la ponen de candidata en Granada, en lo que se hizo Vox en esas elecciones. Los paracaidistas, o quiere decir los de la COE, es poner a una persona de Madrid como algunos en Valencia, en Huelva, o sea, poner gente que vive en Madrid, o como Pedro Fernández, el abogado mano derecha de Ortega Smith, lo ponen de concejal en Madrid, pero de diputado por Zaragoza, no porque él fuera de Zaragoza, su abuela fuera de Zaragoza, sino porque en Zaragoza dice que vamos a sacar un escaño 2 y te ponemos a ti porque sí, el núcleo esté. Bueno, y pusieron a Macarena Olona en Granada. Pasó que Olona, como diputada, tiene una capacidad legal y dialéctica, que esto se estudia y también se tiene, que no tienen otros como Abascal, que no la tiene Ortega Smith, que le sacas de sus temas del juramento de Acuña, de la patria, de los valientes de España, del paso al frente, de esto. No. Y tampoco lo tiene Espinosa de los Monteros, que sabrá de economía con su ideología, pero entonces Macarena Olona despunta demasiado. Y entonces, ya que te hemos puesto para Granada diputada, te mandamos para que seas candidata a Andalucía. En Andalucía pasa que aunque ella saca 100.000, incrementan 100.000 los votos con las pasadas andaluzas, como por el rendimiento de Ciudadanos el PP sube, resulta que el PP no necesita a Vox para gobernar. Y entonces la idea de que Macarena Olona sea la vicepresidenta se desvanece. Mientras tanto, en la campaña ha tenido que el tema de la falta de libertad a nivel autonómico. Cualquier concejal, cualquier diputado de cualquier parlamento para votar lo decide el comisario político, que con dinero del grupo municipal o del grupo parlamentario autonómico te nombran desde Madrid. Tú no tienes decisión para negociar nada ni proponer nada. Y esto también se lleva a la hora de hacer un acto. O sea, el concejal que mañana de hacer un acto así tiene que pasar al vicesecretario o al coordinador, que es un comisario político, el discurso que haré mañana. Hay gente que un discurso lo sabe leer, pero hay gente que sabe hablar bien aquí con los 10 puntos puestos, pero vale, entonces pasaba que mucha gente, esto le ha pasado a muchos concejales, que se cabrean, que a mí no me hagas leer un discurso que me lo firmarás tú por la noche cambiándome una línea. Macarena Olona no le dejan hacer su campaña. Dicen que ella dice una cosa cuando hay que decir lo contrario. Y hay mucha tensión en la campaña. No, entonces ella, como no se entra en el gobierno, tampoco podrá ser la presidenta de Vox en Andalucía, porque no hay ni presidente de Vox ni ejecutiva de Vox. Será una diputada más y el comisario político elegido por Abascal y Ortega Smith y Tomás Fernández de los Ríos te dirán si votamos sí, no, abstención en el Parlamento mañana o de aquí media hora. Ella se siente ahí que se ha quedado, que el plan de ir a Andalucía ha salido mal y que además tampoco puede liderar el partido. Entonces, si se puso enferma, si se puso de los nervios, si estaba con estrés o si tuvo este problema de tiroides, no lo sé, se va, luego reaparece con el Camino de Santiago, se va a Panamá donde sale la historia de su padre, que esto es divertido, lo de su bueno, divertido no, perdón, retiro la palabra, es de mal gusto, porque su padre, bueno, es interesante, ¿no? Que su padre, ¿qué? Curioso, digamos. ¿Qué? Es un asunto curioso, digamos. Bueno, su padre estuvo en la cárcel por ser testaferro de los Pujol. Y además, aquí sí que es tener pocas luces, lo condenan a 3 años por corrupción, o sea que al año y pico ya estás en 3er grado y se fuga a Andorra. Cuando ya, o sea, lo condenan a 3 años que cumplirás 2 y al año y pico, el primer verano se fuga a Andorra
y al final lo extraditan y lo ha de cumplir entero. Y ella explica que hace 7 años iba a la modelo a la cárcel modelo, bueno, si era hace 7 años estaba cerrada la modelo, debe ser hace 10, sí, unos 8 años o así, que iba a ver a su padre a la cárcel modelo de Barcelona. Y entonces su padre volvió a Panamá, murió recientemente en España, pero cuando ella, Macarena Olona, se va a Panamá a hacerle un funeral a su padre, viene el expresidente de Panamá, un expresidente que dicen que están todas las, como no diríamos, en las tramas de blanqueo de billetes, ¿no? Vale, entonces, bueno, esto no sé si le benefició o no este tema panameño de su padre, pero entonces se fue a Panamá, hizo el Camino de Santiago, ha vuelto a Panamá y ahora, bueno, entonces aquí hay un gran paralelismo entre ella y Meloni. El padre de Meloni estuvo en la cárcel por drogas y tal, el padre de Olona estuvo en la cárcel por esto, pero también tenía problemas de drogas y adicciones. Las dos son madres solteras, que es verdad, y las dos bueno, y ella se ha querido comparar como Meloni. Yo no la voy a comparar con nada. Vale. Entonces ella se decía si quería hacer ahora en Vox lo que se dice en Madrid, un errejón, presentarse en una escisión, presentarse por Madrid, por tal y sacar 4 diputados, no lo sé, en las generales. Ahora sería un suicidio hacerlas autonómicas y municipales. Pero ella en el programa de Jordi Évole de hace 3 semanas, ¿recuerdas que dijo que yo me presentaré por Granada o por ningún sitio? Claro, ella presentándose por una lista cívica, boom, 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 llámale como quieras, por un partido en Madrid, pues podría conseguir los 100 y pico de mil votos que creo que hacen falta, los podría conseguir. Ahora por Granada, que creo que hay 7 diputados, es muy difícil conseguirlos. Si ella dijo por Granada o nada, dicen no, es que lo que quiere es ir al PP. Pero yo dudo que el PP, sabiendo que es una persona tal vez incontrolable, que la pongan como candidata para en Granada para que a la 4ª votación les dé un portazo. Y luego me cuenta mucha gente de Vox que es que lo que dice una cosa y decir lo contrario, ahora parecía que decía, o sea, no sé qué, ahora sí el matrimonio gay. El tema del aborto, bueno, el Constitucional ha hablado, el aborto no me gusta, pero dejemos de oponernos al aborto. O la ley trans, pero un trans hay que respetar. O sea, esto que dice una cosa y ahora dice la contraria, que es un populismo que no gusta a los suyos tampoco. Nos queda... Es una incógnita porque lo que sí que es verdad que ella da muchos bandazos y no voy a juzgarla ni a valorarla como persona. Tendrá que ser el tiempo el que nos muestre si realmente... Bueno, lo veremos en diciembre si hace una candidatura y de qué calado. Pero claro, es que si ella va por Granada, ¿a quién pones de cabeza de lista de tu plataforma por Madrid? ¿A un concejal disidente de los que se ha ido por el tema del dinero? No se aguanta por ningún sitio. Y ya para casi terminar la entrevista, después de toda esta conversación que hemos tenido, te hago una pregunta que no sé si tiene fácil respuesta, pero que debo hacerte. ¿Cuál es la mejor manera de combatir a Vox, de combatir a este partido de ultraderecha? A las ultraderechas hay que combatirlas primero afrontando los problemas de los que se alimentan. Y te pongo un ejemplo muy, muy claro. En España, por ejemplo, hasta hace un año, a los menores no acompañados extranjeros que se les asistía, se les educaba, se les instruía y mantenía, como la política de inmigración es ponerlo difícil por si acaso, a los 18 años quedaban sin papeles, ¿te acuerdas, no? Que esto se ha modificado hace un año. Entonces, claro, es decir, entonces esto se solventó porque se vio que era un disparate, pero si no hacíamos esto, entonces estábamos incrementando los que se buscan la vida de una manera no lícita porque de alguna manera, pero no tenía ni pies ni cabeza. Es mejor decir, sí, todos los menores que llegan a España se les va a asistir, no porque lo dice la Convención del Menor que España ha firmado hasta los 18 años, y se les va a dar papeles después. Decía, no, es que si damos papeles hacemos efecto llamada, y no se les daba. Pero al no dar papeles, ¿qué generabas? Que muchísimos de ellos tuvieran que buscarse la vida de maneras, pues es afrontando los problemas
complejos dando soluciones así. Por ejemplo, en el tema de inmigración, y no voy a hablar de un libro muy viejo. Yo en 2007 edité este libro, La inmigración en España, que me lo editó Almuzara, la editorial del ministro Pimentel, el que se peleó con Aznar por varias cosas, y Pimentel me decía, yo soy empresario y yo quiero que los trabajadores tengan papeles y que si un trabajador se me hace daño en la fábrica, yo no quiero ir a la cárcel, pero aquí la idea es que vengan sin papeles porque sale más barato. Y yo, entonces, claro, decía, pero nadie se atreve a decir en España, hablamos cuando él era ministro en el 2000, que necesitamos por la demografía 1/4 de millón de inmigrantes nuevos, pero la demografía nos dice que el año que viene van a quedar 500.000 de papeles. Te decían, hay que dar papeles a 30.000 y tal. Claro, no decir que hemos de dar papeles a 500.000, dirán, no, invasión, 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 invasión. Bueno, Pimentel se peleó con Aznar y se apartó de la política y tal, y no lo defiendo, pero lo decía muy claro. Entonces, claro, si hay que decir que hay que dar papeles a 500.000 porque la demografía nos lo exige, hay gente que dirá que hacemos efecto llamada y tal y cual, pero no decirlo genera esa inmigración irregular porque la inmigración con papeles o sin papeles se acabará quedando aquí aquella que la demografía y el mercado laboral demanda. Los migrantes, los menores migrantes, pues se les tenía que dar papeles porque si no, claro, muchos de ellos acababan delinquiendo. Pero decir, sí, les hemos de dar papeles porque no se van a ir y que trabajen como debe ser y paguen impuestos, dirán, claro, tú generas el efecto llamada. Vale, y entonces hay que afrontar los temas de la inmigración tal como son sin dar argumentos falsos ni mentiras y asumirlos. Vale, pero dado que el tema de Vox no es tanto la inmigración, afortunadamente, sino el de España es, pues, no sé, asumir lo que se llamaba ya desde muchos años con Cambó en Cataluña, hace más de 100, el problema catalán, afrontarlo. Y decir, bueno, el catalán es una lengua propia, no es como piensan muchos, que en Cataluña al tenedor le llamamos furquilla para joder, sino es la lengua propia de esta parte de España, es una lengua que debe ser protegida, en la administración se debe poder ejercer, para poder ejercer los funcionarios deben aprenderla según su nivel, no es el mismo nivel o sea, una enfermera no ha de saber hacer un artículo periodístico en catalán, pero ha de saber, ¿vale? Y cerrar este tema, pero como no lo cerraremos, el tema de Cataluña, Cataluña, Cataluña. Y hay una cosa curiosa que a veces desde aquí yo veo que parece que se añore a ETA. ¿Cómo le diríamos? Ahora no hay ETA que mata, pero están los catalanes que somos peores. Y esto es muy, muy complejo de gestionar. Y fíjate que Feijóo, cuando asumió el PP, viene a Barcelona, va no al círculo ecuestre, al círculo de empresarios y hace un comentario de que España es un estado plurinacional y habla como de la nacionalidad catalana. El sector más centralista le echa las piedras y Feijóo dice no, 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 no. Y luego dice lo contrario. Sí, pero en Cataluña hay apartheid en las escuelas. Claro. Y entonces, diciendo esto, da la razón a Vox. Hasta que el tema, el conflicto plurinacional, plurilingüístico se asuma, Vox tendrá gasolina y yo no veo que haya voluntad de asumirlo, porque el PP un día dice una cosa y el otro día dice lo contrario. Es mi punto de vista. Porque tengamos el tema de Vox no es tanto la inmigración o las restricciones europeas, sino el tema de que España es una, no 51. En este sentido, creo que tienes razón en que hay que garantizar los derechos, eliminar la desigualdad tanto en las personas como en los pueblos y al final, yendo a la raíz de los problemas, solucionándolos de una forma democrática, es como se quita la gasolina que siempre sirve para avivar ese incendio que es la ultraderecha y que es también Vox. Pues nada, Xavier, agradecerte muchas muchísimo. Muchas gracias a vosotros. Que haya estado con nosotros y recomendarle a todos los que nos están escuchando que lean el libro, que conozcan bien, digamos, también al enemigo, que tienen muchos recovecos que conocer dentro y es la mejor manera también de combatirlo, es conocerlos y saber cómo actúan y cómo piensan.
Gracias.